Hola amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y bueno, estamos en un mes muy especial, muy especial, obviamente por la independencia de México, la consumación de la independencia de México más tarde, unos añitos más tarde, y lo más importante que ahorita nos reviste para nosotros el hecho de tener un país pleno, admirable y que les puedo decir en el que habitamos todos. También dentro de este mes hay una actividad muy importante porque es la campaña a nivel nacional del testamento. El testamento que llevan a cabo los notarios. Y el día de hoy tenemos aquí a un gran amigo, al doctor Rodolfo Chávez, que nos va a platicar sobre la importancia que tiene el testamento en la vida de todos nosotros. Obviamente él es notario de Zapopan, Jalisco, y lo más importante es una persona que nos va a dar su tiempo para explicarnos desde lo más básico hasta lo más complicado en materia de testamento. Gracias por estar aquí con nosotros, Rodolfo. Muchas gracias. Al contrario, mi agradecimiento, Alejandro, por esta invitación y estaremos pues atentos a estas cosas. La verdad es que este mes, y ya llevamos muchos años, en donde los notarios de México hacemos un servicio social y reducimos más del 60% el costo de los testamentos en el país, pretendiendo que permee la cultura de no dejar problemas a la familia con nuestro patrimonio. Y esto, bueno, pues sin duda es un reto importante. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque solo un 12% de mexicanos tienen realizado y hecho su testamento. Todavía no logramos convencer a esa inmensa mayoría de mexicanos que hagan este instrumento jurídico tan importante. La historia del testamento en México se remonta a la época de la conquista española. Durante la conquista los españoles se establecieron en territorio mexicano, pero traían sus leyes, su sistema legal español, en que incluían la posibilidad de hacer un testamento, pero en aquel entonces solo y exclusivamente los españoles que habían llegado, y en su caso pues se comenzó a volver una herramienta importante para transmitir el traspaso de bienes y propiedades al morir. Sin embargo, el acceso a estas herramientas era muy limitado a personas con nacionalidad española, de estatus social y económico importante. Con esto y la independencia de México, pues como bien dijiste hace ratito, se consumó en 1821, se promulgó una nueva legislación que garantizaba el derecho de todos los mexicanos a hacer testamento, y esto significó un cambio importante, porque desde entonces cualquier persona podía disponer de sus bienes en el momento de su muerte, sin que importara el estatus o si venía o no de España. A lo largo del siglo XIX se fueron introduciendo diversas reformas al sistema testamentario en México, y en 1857 se promulgó una nueva constitución que reconocía el derecho de las personas a heredar, a disponer de sus bienes a través del testamento. Se estableció que el testamento podía ser hecho de forma oral o escrita en aquel entonces. En el siglo XX, pues, se realizaron reformas al sistema mexicano. En 1917, de nuevo, tuvimos una nueva constitución que establecía que el testamento debía ser hecho en forma escrita y ante testigos. Durante muchos años, las leyes en México y desde entonces se exigían en todos los estados del país desde 5 a 3 testigos que avalaran la legalidad del testamento. Esto cambió y en la actualidad, por ejemplo, en Jalisco ya no se usan testigos. El testamento en México es un recurso legalmente reconocido y utilizado por muchas personas para asegurarnos que se respeta la voluntad y el traspaso de bienes, propiedades a sus herederos, bienes, acciones y derechos. Advirtiendo que... Sí, te oigo, Alejandro. No, sí, perdón, acaba la idea y ahorita te comento porque ya nos están llegando preguntas del público. Ok. Bueno, existen varios tipos de testamento. Los testamentos público abierto es el más común y que se hace en notarías. Hay un testamento público cerrado, un testamento privado con distintas características en los 32 estados del país. En conclusión, la historia del testamento ha evolucionado en los siglos, pasando de ser una herramienta exclusiva de los españoles para ser un derecho garantizado para todos los ciudadanos por diversas reformas y regulaciones que se ha venido a garantizar la transparencia y legalidad
del sistema testamentario mexicano. El testamento es un documento legal que una persona dicta o redacta y firmas, porque hoy les quiero recordar a todos que el testamento junto con el matrimonio son los dos únicos que nos quedan contratos solemnes, y entonces se requiere una serie de requisitos para que tengan validez, datos importantes, pero además hemos venido evolucionando. Por ejemplo, en Jalisco se exige ya la implementación, recordándoles a todos que el testamento es un acto jurídico ininterrumpido y que debe de ser de manera voluntaria o consciente, ausente de insidias, de violencia, de inducción, y entonces pues, lo más recomendable es que la persona que va a otorgar el testamento, que es un acto personalísimo, no hay testamentos colectivos, bueno, entonces se cumpla la voluntad sin presión o coacción. Entonces este instrumento legal permite asegurar los deseos y voluntades del testador y que los bienes se repartan conforme su voluntad y sus instrucciones. Puede incluir disposiciones de quiénes serán los herederos y en qué proporción podrán recibir los bienes. Sin duda que en este documento tendremos que designar a un albacea, y hoy la ley también nos pide, en su caso de ser probable y posible, un albacea sustituto o varios albaceas que ejecuten la voluntad y se vuelvan los representantes legales de la sucesión de quien falleció y conforme sus disposiciones legales. ¿Qué les corresponde a los albaceas? Pues todas las gestiones necesarias para que se cumplan la voluntad del testamento. También puede contener instrucciones del cuidado de personas o de dependientes hasta el nombramiento de tutores si fuera el caso de que hubiera menores de edad. Excelente. Ya dijimos que sí, te oigo. Perdón, Alejandro. es que ya nos están haciendo favor de mandarnos preguntas el público y ya voy a empezar a leer algunas. Ya ves, ya les interesó el tema. La primera, qué bueno. De lo que estás comentando el testamento nos parece válido. Este programa llega a Latinoamérica, nos están viendo en Latinoamérica y dicen, oye, un testamento que tengo aquí en Perú o que tengo en otro país, ¿puede tener efectos en México si también tengo bienes allá? Puede suceder y puede servir y puede ser válido, claro. Entonces, en un momento dado, ¿cómo sería el procedimiento para, obviamente una vez que fallece una persona extranjera o bien que ya se ha naturalizado en México, cómo puede ser llevarse a cabo el proceso? El documento es extranjero y debe de ser apostillado, debe ser legalizado. Todos los documentos extranjeros tienen validez en México, dependiendo de que en su país tenga validez y haya sido realizado de manera jurídica y correcta ante las autoridades respectivas. ¿Cuál es el requisito? El apostillamiento. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las autoridades federales de Perú tendrán que decirnos que ese documento sí fue elaborado por un notario y que tiene todos los requisitos legales para que en su caso traten de hacer la gestión de validez en México. De acuerdo, entonces ya lo saben, sí es posible. Otra de las cosas que me están comentando es que es independiente de que hay personas que tienen 2 o 3 países de residencia y luego fallecen en uno, igual que lo que pasa con los estados en México. Cuando se da este tipo de cosas, los herederos pueden ir a buscar a todos los países si hay algún antecedente de testamento para al final el último traerlo, o cómo sería la situación. Debería de ser, porque hoy en México solo tenemos la capacidad y posibilidad de consultar el Registro Nacional de Testamentos. ¿Esto qué quiere decir? Que si Rodolfo Chávez fallece y que hizo 5 testamentos, uno en Yucatán, otro en Colima, otro en Tijuana, otro en Monterrey y otro en Guadalajara, resulta ser que el válido para la aplicación de la ley y su ejecutoria o ejecutar el testamento debe ser el último al momento de fallecer, para ejercer su validez y su ejecución. El último antes de morir. Okay. De los demás países pues, no tenemos registro internacional.
Pero siempre se estará a la última voluntad que haya sido otorgada en testamento. Perfecto. Así es. Perfecto. La última voluntad escrita y plasmada ante notario público. Excelente. Me están haciendo también otra pregunta, pero si no hay apostilla en mi país, no, en todos los países hay. Discúlpame, en todos los países hay. El apostillamiento se usa y se legaliza a través de las autoridades federales, luego estatales, que avalan la existencia de ese funcionario ante quien se otorgó este documento. No existe todavía hasta hoy un país que no haga, de acuerdo con convenios internacionales y tratados internacionales y pactos internacionales, de tener este tipo de documentos. O sea, prácticamente todos los países ya están en la Convención de La Haya, entonces eso no puede proceder, ya nos vamos a la apostilla. También nos están comentando, en el caso de, tú habías mencionado que es personalísimo. Cuando se toma la voluntad del testador, en un momento dado, ¿él está solo o puede estar apoyado con algún tercero? Bueno, si así lo solicita quien comparece, pero lo recomendable y posible siempre será que esté solo, fuera de inducción, fuera de amenaza, fuera de coacción. Te voy a comentar, me parece esta situación tanto chistosa, porque dice, oye, hay esposos y esposas que dejan pocas veces solo al marido o a la mujer, entonces digo, ahí sí hay posibilidades de que el notario les pida que lo dejen solo para efectos de una mayor claridad en su voluntad. Bueno, siempre lo hago y en mi notaría siempre procuro que la persona que hace las disposiciones de su testamento esté sola. La gran mayoría de actos que se realizan para efecto de evitar lo que dices, porque pues parece que no, pero existen varones domados y mujeres también. Varones domados. Bueno, qué bueno que lo estás comentando. Se puede dar el caso, no significa que lo hayamos visto nada más. Se puede dar el caso. Perfecto. Otra de las cosas que me están comentando aquí, y esto es interesante antes de entrar a otro tema muy complicado. Me dicen, oye, ¿cómo fue que se logró este acuerdo entre todos los notarios? ¿Quién puso esta disposición o quién puso las ganas de hacer algo realmente por la sociedad? Bueno, mira, esto se deriva de un acuerdo nacional entre el Colegio Nacional del Notariado Mexicano y la Secretaría de Gobernación hace muchos años. Estamos hablando casi de 3 sexenios atrás. Pero esto ha evolucionado mucho, bastante, en donde los notarios solidarios con el país y con los ciudadanos mexicanos hemos venido creciendo esto. Por ejemplo, en Jalisco vamos a septiembre y octubre con el mes del testamento, 2 meses. Pero te quiero decir que el día de hoy, por ejemplo, en la Ciudad de México, el Colegio de Notarios de la Ciudad de México acaba de anunciar hoy, y lo digo para todos los ciudadanos de la Ciudad de México, que va a extenderse el mes del testamento hasta diciembre. Wow. Esto es una enorme situación de servicio social y se lo escuché al presidente del Colegio de la Ciudad de México el día de hoy. Pero también debo de advertirte que el Colegio Nacional también el día de hoy firmó un convenio con la Secretaría de Gobernación, nuevo convenio, con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Secretaría de la Marina, con la Secretaría de Seguridad Pública Nacional, en donde se ha comprometido el Colegio Nacional de México, que seguramente hoy comenzará a permear este convenio, de hacer gratuito a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, Marina y Seguridad Pública Nacional el testamento. Wow. Perdón, cuando te refieres a gratuito, te refieres por el lado de los honorarios que cobran los fedatarios, pero obviamente si genera derechos o algo, eso es cuestión independiente. Bueno, eso es aparte y tendrá que pagar la persona interesada seguramente, pero por lo pronto este anuncio se dio el día de hoy en 2 instancias, en el Colegio Nacional, a través de Guadalupe Díaz, la presidenta Carranza, es la actual presidenta del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, y también a través del presidente en Ciudad de México del notariado, con estos anuncios muy importantes
muy trascendentes, y bueno, no existía esto hasta el día de hoy. Y es muy probable que esto predomine en todas las demás entidades, porque seguramente Jalisco no se quedará atrás, eventualmente Nuevo León no se quedará atrás, y los grandes empezarán a jalar a todos los demás para que en un momento dado sea una campaña importante, ¿no? Sin duda, recuerda ya que son 20 gobiernos procedentes de Morena y que se solidarizan con el actual desempeño de la justicia, perdón, del gobierno federal. Y bueno, los que no sean, pues yo creo que tendrán que aceptar. Lo cual es importante para la gente que nos está viendo. Seguramente tendremos todos, ahora sí que una campaña, pues no digo permanente, pero sí una campaña muy interesante en los siguientes meses. Lo comentabas, para incrementar de ese 12% con testamento, ojalá que podamos llegar antes del 2030 a un 40%, sería verdaderamente brutal, ¿no? Esa situación. Sería extraordinario, sería excelente, y es el camino de la paz, es el camino de la unión familiar, es el camino de la distribución de los bienes para cuando uno fallece y se cumpla la voluntad del que con esfuerzo, trabajo, dedicación hizo un patrimonio y que pase como él quiera. Perfecto. Fíjate que aquí me está llegando una pregunta del público y te la digo. Dice, soy corredor inmobiliario. ¿Crees que pronto llegue a México la figura de la hipoteca inversa como se está dando en España? Es probable, realmente, como lo dije al principio, si el testamento nos llegó de España, claro, con aquellos años y con todos los atrasos, pero nos llegó, realmente tenemos muchas cosas que imitar, y hoy en día España, por decirte un solo ejemplo, el Colegio de Notarios de Madrid tiene una fundación, una institución que ellos organizaron para la mediación en Madrid, y se han constituido el pilar número 1 de auxiliar de la justicia, en donde esta institución de los notarios de Madrid han captado ya el 70% de los problemas y los han resuelto, lo que era judicial y que iba a un juzgado o a un tribunal, en los términos de materias civiles, en arrendamiento, mercantiles o familiares, se han resuelto ya el 70% en estas instancias y a través de la mediación notarial. Perfecto, entonces ya lo estamos viendo cómo de alguna manera se va actualizando, se van actualizando e incrementando las funciones en beneficio de los ciudadanos, lo cual me parece verdaderamente interesante. Y en el caso de la... Sobre todo escapar del ámbito judicial, del pleito y del litigio, es lo que viene en el futuro. Y darle la prioridad a lo que tiene prioridad, que es la voluntad de las partes, ¿no? Así es. Siempre que predomine. Y en el caso de la hipoteca inversa, es este fenómeno que de alguna manera, si alguien tiene un inmueble, etcétera, se le da a la institución bancaria, etcétera, y la institución bancaria de alguna manera le va dando un tipo de pensión a cuenta del valor del inmueble hasta que llegue a su fin, ¿no? Aquí le llamamos renta vitalicia y es lo que se usa, y es algo parecido, y es un documento notarizado en escritura pública que se realiza con esos fines, en donde quien sea de mi propiedad se compromete a otorgarme recursos y dinero para mi mantenimiento, y bueno, pues esta es una figura parecida a la renta vitalicia. Excelente. También me están haciendo una pregunta que creo que sí es muy importante que lo vayamos precisando. De alguna manera, el testamento es parte o se puede considerar una figura semejante a lo que está pasando con la voluntad anticipada y la donación de órganos. Podría ser, ya también no ha sido el éxito que todos quisiéramos, la voluntad anticipada. Lamentablemente no permea tampoco esta situación y depende de otras circunstancias para su ejecución, en donde la gente no esconda esa voluntad anticipada, que la oculte o la manipule. Y entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues es un documento que se elabora incluso ante testigos y en un hospital para decir yo qué medicamento, qué doctor, qué límites puedo establecer, pero es otra figura jurídica y que sin duda, bueno, pues también es valiosa y que todavía no nos acostumbramos a ella.
En ese sentido, ¿por qué crees que sea, Rodolfo? Porque de alguna manera siempre celebramos la vida, ¿no? Y si lo vamos al aspecto cultural, José Guadalupe Posadas acostumbró a los mexicanos a burlarnos de la muerte con todos sus dibujos, con toda su folclore. Pero realmente si algo le tenemos miedo es a pensar en la muerte, ¿no? Pensamos que una vez que hacemos el testamento, y no me dejarás mentir, es una sentencia de muerte de que ya, aquí y ahora, ¿no? ¿Por qué? Sí, ese es un culto nacional y creo que es uno de los factores que inciden en que no haga el testamento, en donde la gente cree y tiene esa sensación y ese pensamiento que si hace el testamento se muere. Creo que es algo absurdo, es algo tonto, es algo ilógico y no hay razón de ser. Conozco gentes que han hecho 10 testamentos y los han revocado por distintas razones familiares, de salud o de fallecimientos de familiares cercanos, qué sé yo, y entonces, o porque se divorciaron, o porque se separaron, o por los patrimonios, pero lamentablemente, y entonces este documento ha sido cambiado 1, 2, 3, 5, 10 veces. Perfecto. Otra de las cosas que me están diciendo es, oye, háblanos un poquito más de la voluntad anticipada y cómo lo podemos realmente, qué tanto podemos disponer de nuestro cuerpo y de nuestros órganos. Bueno, pues hoy en día urge una cultura importantísima de donación de órganos. La verdad es que es necesarísimo, es triste ver cuánto órgano que puede funcionar y dar vida se desperdicia. Por decir un solo ejemplo, debe de haber 50,000 personas esperando la donación de un riñón, tan solo de un órgano. Pero yo te preguntaría cuántos accidentes hoy se dan todos los días en todo el territorio nacional, en donde gente joven, gente adulta, niños, han fallecido por distintas causas y que lamentablemente no permea la donación de órganos. El día de hoy escuchaba en algún noticiero primero la tristeza y luego la alegría de una madre de un niño de 3 años que falleció a consecuencia de una operación de anginas. Fíjate nomás que grave, es increíble que pase y suceda eso, y resulta ser que pasó. Y la señora no se limitó a eso, sino que se dedicó y donó 8 órganos del cuerpo de su hijo, y pues rescató la vida de mucha gente, un solo niño de 3 años. Entonces, la verdad es que la donación de órganos nos resulta súper necesaria, súper indispensable, y ya no te digo de tantos y tantos órganos vitales que pueden ser útiles y que debe de permear esta cultura y la debemos de aceptar todos. Ojalá en sus disposiciones testamentarias todo el mundo dejara por adelantado la capacidad y posibilidad de donación de órganos a nivel nacional, indispensable. Rodolfo, perdón, aquí ya nada más precisando un poquito. La donación de órganos no a diferencia del testamento, no necesariamente la tiene que hacer forzosamente el testador, sino también puede ser quien tenga la patria potestad. ¿O quién sería? Los representantes legales, los padres, los tutores, son los que tendrán capacidad. En este caso, cuando llegas a un hospital, por ejemplo, también dile, oye, ¿a quién le voy a reportar? O en caso de emergencia, ¿a quién le llame? La persona que es en un momento dado señalada en este tipo de situaciones o por estas disposiciones al llegar a un hospital, ¿también podría autorizar la donación de esos órganos en caso de ser necesario? No. Solo los representantes legales de la persona que fallece, sus padres o los representantes legales o la familia directa y cercana. Si nos fuéramos, a porcentaje, si estamos hablando que solo el 12% de la población testa, ¿a qué porcentaje nos iríamos en caso de la donación de órganos? Todavía no hay la cultura jurídica para hacerlo, lamentablemente, y esto tendremos que darle más difusión. Ha pasado mucho, donde hay más penetración en la Ciudad de México, que es donde se inició esto, pero en los demás estados poco ha funcionado. Ok, otra de las cosas que se están refiriendo las personas y tienen gran inquietud es que dicen, ¿sabes qué? Yo jamás me casé con mi marido. Siempre nos fuimos a lo que era la moda, que era el amor libre, y así pasó el tiempo. Hoy que ya estamos, ya partió él,
es un verdadero desastre saber decir que yo tenía un vínculo con él. En ese sentido, ¿qué pasa con las personas que solo tuvieron un vínculo durante años, realmente concubinato, pero nunca lo hicieron de otra manera? Nunca lo formalizaron. Los códigos civiles y de procedimientos establecen en todo el país cómo y de qué manera se demuestra el concubinato. Si tienen hijos, la pareja, o si tienen más de 3 o 5 años unidos como si fuera un matrimonio, pero sin papel de registro civil. Pero te quiero decir que actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha dado casi una equivalencia o homologación al concubinato con el matrimonio. Y se generan derechos y obligaciones hoy con el concubinato muy parecidos al matrimonio, según los últimos acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se vuelve obligatorio en todo el país estas situaciones. Pero además, también a las parejas se les ha venido concediendo una serie de derechos o de porcentajes de lo que hicieron o trabajaron mutuamente, o en su caso incluso por trabajo de la casa. Quiero pensar que la mujer no trabajó, pero trabajó en la casa, o tuvo hijos y atendió a los hijos. Bueno, hoy eso equivale a un porcentaje de trabajo o equivalencia para la pensión incluso alimenticia que los jueces de lo familiar tendrán que equiparar. Ok, otra de las cosas que me están comentando, bueno, son dos temas. El primero, si vamos a partir, somos un matrimonio joven y seguramente siempre tendremos la inquietud de ver lo mejor por nuestros hijos. En este caso, mejor dicho, ¿qué conviene más? De alguna manera, pensar en un testamento o pensar en una institución fiduciaria para efecto de que preserve el patrimonio en beneficio de nuestros hijos. ¿Tú qué recomiendas? Bueno, las instituciones financieras a través de un fideicomiso son aptas, son instituciones sólidas, y debo de advertir que el patrimonio del fideicomiso es único e independiente a la institución fiduciaria o bancaria. Entonces, el que yo otorgue a una institución la administración de bienes o sus recursos o la distribución paulatina del patrimonio, pues es válido, pero sin duda también podemos disponer para los familiares de manera oportuna y precisa las cosas. Y en un momento dado, tú lo dices precisa, cuando van a hacer el testamento y se dan este tipo de situaciones con hijos menores que tratan de procurar todo lo que viene, te pregunto, ¿cómo haces para que en un momento dado consideren esa precisión? Porque a veces somos tan ambiguos que damos muchas cosas por sentadas, ¿no? Y de repente pues no se entiende. Bueno, de las labores principales de los notarios, primero es escuchar, luego interpretar y en su caso aconsejar y en su caso redactar. Los notarios latinos y en su caso los notarios mexicanos somos responsables de los instrumentos jurídicos que redactamos. Pero la primera obligación que tenemos es asesorar a las partes, a quienes comparecen con nosotros. Entonces, pues tenemos obligación de advertir las posibilidades y preverlas. Hay menores, pues lo que primero debemos de recomendar es que dejen tutores designados y no esperen a que un juez se los designe de manera arbitraria o de una lista de personas que pueden ser desde albaceas, tutores, curadores, etcétera. Entonces, bueno, pues esto es parte de la asesoría que los notarios debemos de realizar. Fíjate, te me adelantaste como 3 preguntas, pero de una vez te la hago. Me están comentando justamente eso. Hablas del notariado de España y básicamente latino, pero ¿qué tantas diferencias hay con el notariado anglosajón? Bueno, todas, porque el notary public de los Estados Unidos no es más que un certificador que autoriza el condado, y entonces no ocupa ser abogado, no redacta ningún instrumento, ningún contrato, no realiza escrituras, solo tú vas, te identificas, firmas ante él, y ese es todo lo que hace el notary public en los Estados Unidos, en Inglaterra, en parte de Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda.
en toda la gran parte de países anglosajones. Entonces, diferentísimo al notario latino y que estamos en todo el mundo, y te puedo decir que estamos en Cuba, en China, en Rusia y en distintos países, todos los de Europa. Sin duda tenemos la presencia del notario latino, no te digo todo, América Latina, sin duda, y entonces pues estamos en una inmensa y gran mayoría, donde actuamos de manera similar la gran mayoría de notarios públicos. Ahora te pregunto, también nuevamente, hablando de notarios y regresando un poquito al tema de las legalizaciones, cuando se da este tipo de situaciones en los notarios de Estados Unidos, de los países anglosajones, también es seguir el mismo mecanismo para que tengan efectos jurídicos en México. La apostilla y luego vengan a México, es lo mismo, no hay ninguna otra situación. Exactamente, todo lo que se realiza en el extranjero y para que tenga validez en México tiene que venir apostillado. Otra de las cosas que nos están comentando aquí, es caro, no es caro, me refiero en cuanto a sucesión como testamento, me refiero, es caro la transmisión de bienes por motivo de la muerte y obviamente de señalarlos en el testamento. Fíjate que hoy y a nivel nacional se han venido haciendo una serie de reformas legales en donde le hemos venido siendo, nos ya constituimos en auxiliares de la justicia. Antes, y todas las leyes exigía el procedimiento en los juzgados. Hoy la gran inmensa mayoría de leyes notariales se ha permitido, ejemplo, que las sucesiones testamentarias e intestamentarias se radiquen en notaría y con un considerable ahorro de tiempo, de dinero y esfuerzo, que por decirte un ejemplo, si una testamentaría o intestado puede durar 2 años en un juzgado de familiar, te puedo decir que aquí en Jalisco, hoy en día y por las reformas, podemos tardar simplemente 2 o 3 meses en terminar todo el procedimiento. Perfecto. Y justo también en ese tema te iba a preguntar, hoy por hoy también tienen la ventaja los notarios, como otras profesiones, de ser mediadores. En este caso, cuando surge, obviamente para llegar al notario y hacer la participación, bueno, que se lleve el proceso de sucesión o de herencia, ante un notario no debe de haber conflicto. Pero cuando lo llega a ver, ¿qué tanto te ha funcionado ser mediador primero y después tirar la escritura correspondiente que asigne los bienes? ¿Qué tan práctico llega a ser? Mira, realmente los notarios, y aunque no hagamos un acto de mediación formal y jurídico, lo hacemos en la práctica para avenir a los interesados en las sucesiones. Para que no pierdan su tiempo, su dinero y su esfuerzo, los combinamos a que se pongan de acuerdo y que respeten primero la voluntad escrita, o segundo, si no hay voluntad y hay un intestado, pues que se pongan de acuerdo, porque es el primer requisito para radicar las sucesiones en una notaría. Y esto nos ayuda mucho para que no caigan en desgastes de un litigio que va a terminar en lo mismo, porque bueno, pues los que tengan derecho a heredar lo acreditarán y el juez podrá respetarles ese derecho que se le están acreditando al juez. ¿Cómo? Pues con las actas de nacimiento. En los intestados, el pariente más cercano excluye al lejano. Los primeros pues son los de línea recta, y luego los de los lados, y en fin, depende del grado de la familiaridad que tenga el derecho para heredar. Perfecto. Oye, perdón, le voy a hacer referencia a esta pregunta que nos está haciendo el público. Me dice, soy estudiante de Derecho y me agrada muchísimo la convicción con la que el maestro Rodolfo habla sobre el notariado. ¿Cómo fue que se enamoró de la figura del notariado? Bueno, pues accidentes de la vida, toda vez que mi vida profesional, ya de 47 años, fue de asesor corporativo, luego pasé al litigio, luego la función pública y quería regresar al litigio, pero bueno, pues sin embargo se abrieron oportunidades de un trabajo que hoy lo considero muy honorable, muy distinguido, muy destacado. ¿Qué debo de advertir? Por ejemplo, en Jalisco somos 7,5 millones de habitantes y tan solo somos 300 notarios. Es un trabajo de gran dignidad que nos otorga el Estado, donde nos otorga la fe pública, pero para ejercerla
y supervisada por el Estado. Entonces, nuestra obligación es actuar de buena fe, es proteger a la sociedad y es la prevención de cualquier lío legal. Y me voy con un dicho que muchas veces ha pronunciado Tom Pérez Fernández del Castillo, en donde dice en sus conferencias, distinguido notario de la Ciudad de México, mediador número 1 en la Ciudad de México, en donde dice que notaría abierta, juzgado cerrado. Quiere decirse que los que comparecen ante una notaría, pues se ahorran la ida al juzgado o a litigar y a meterse en problemas. Sin duda, y ahorita que hablas del maestro Tom, déjame decirte que hace 10 años él estuvo también aquí siendo entrevistado por tu servidor, un gran amigo, como en tu caso, y que te puedo decir, Gracias. Una persona generosa de su conocimiento. Me están haciendo otra pregunta. Fíjate que en Jalisco es en el único, bueno, de los pocos lugares o de las pocas entidades que un fedatario reconocido por el Estado, siendo notario, también puede tomar o tener la posibilidad de ser fedatario a nivel federal siendo corredor. En ese sentido, ¿nunca te interesó ser corredor público también? Fíjate que en un tiempo lo vi interesante, pero al poder pasar los exámenes de oposición, primero por la patente y teórico, e igual para la inscripción, pues se me acabó esa idea. Hoy hay una competencia importante de corredores con notarios y bueno, cada día se preocupan más por homologar las funciones. La única realidad es que hoy todavía los corredores no conocen de asuntos civiles, sino desde que su creación en el sexenio de Salinas se volvieron unos auxiliares del comercio y muy interesados e intervenidos en lo mercantil y en lo corporativo esencialmente. Efectivamente. Entonces esa es una. Y el otro comentario que me está haciendo el público es, Rodolfo, se habla mucho de una ley federal que rija al notariado, de la posibilidad de que a nivel nacional ya se unifiquen, ya no sean los estados, sino que la misma federación los nombre. ¿Qué opinas de ello? Bueno, espero, deseo y quiero que no se haga. Este es un probable proyecto que es hace un año o más, nuestra querida amiga, la senadora Olga Sánchez Cordero. Todavía, bueno, pues tenemos 32 leyes de notariado en el país, muy diferentes todas, en distintos aspectos de la edad para ser notario, de la práctica notarial, de las sanciones y de el paso histórico para ser notario, desde la venta de nombramientos hasta las designaciones políticas, hasta los exámenes que hoy en día se hacen. Bueno, pues hemos venido pasando años y años de historia en donde, bueno, pues sin duda esta fe pública depende de la federalización. Esto es que todos los estados les fue delegado la fe pública. Hubo una época muy importante de México en donde se dependía de la Secretaría de Justicia, no de la Secretaría de Hacienda, y hemos pasado por distintas etapas que dependiendo de quién era el presidente pasaba el control de los notarios o del sistema de justicia. Acabo de llegar de Quito, Ecuador, y por ejemplo allá los notarios del periodo socialista de Correa en Ecuador, desaparecieron los notarios en el sentido de, bueno, no desaparecer, existen, pero su dependencia hoy en día es absoluta y totalmente del Estado, comparten ingresos con el Estado y dependen del Consejo de la Judicatura allá en Ecuador. Y así hay tendencias en Bolivia y en otros países en donde han federalizado el control del notariado y no precisamente para bien. Ok, también se estaba hablando mucho de hacer un notario como servidor público que estuviera adscrito a un notario público social de alguna manera. ¿Qué opinas de ello? Se habla de eso, creo que no se ocupa. Creo que los notarios públicos de todo el país siempre hemos hecho servicio social, siempre hemos estado atentos a la sociedad. Mejor ejemplo, todas las miles y millones de escrituras de Cored que se tiraron a un precio bajísimo y que en este proyecto social del gobierno federal siempre estuvimos acompañando
estos programas sociales tan importantes para el país. Y aunque el CORET haya cambiado de nombre, realmente se siguen haciendo este tipo de trabajos de legalización para muchos mexicanos, garantizarles su propiedad. La verdad es que hablar de un notario social creo que no se ocupa, porque el ejemplo que te acabo de dar de los testamentos en el país, pues realmente con eso te respondo, y en donde hoy el notario, sin ser notario social, estamos comprometidos a no cobrar a los miembros de la Marina, a los miembros de la Sedena y a los miembros de la Guardia Nacional. Perfecto. También me están comentando, las jornadas notariales de alguna manera llegaron para quedarse. Esa posibilidad de que tenga, ahora sí que cualquier ciudadano de llegar a su demarcación, a la entidad y acercarse con el notario, de alguna manera les ha restado un tanto de sobriedad a ustedes porque se ve un notario accesible. Te pregunto, ¿cuál ha sido tu experiencia en la jornada notarial, en las jornadas notariales? Indispensables, necesarias. La verdad es que en Jalisco, incluso el Colegio de Notarios de Jalisco sale a los municipios y los notarios se van a la plaza pública y ponen sus mesas, ponen sus tienditas y se ponen a disponer de la asesoría o atención del público en general, y estas jornadas se replican permanente en los 125 municipios de Jalisco. No sé si todos los demás estados tengan este tipo de jornadas o de trabajos de servicio social, pero pues este sería el mejor ejemplo que te puedo dar, y que lo hacemos en los ayuntamientos, lo hacemos en las cabeceras municipales, lo hacemos en donde estamos de presencia los notarios. Perfecto, me está llegando un comentario que dicen, fíjate nada más la trascendencia que tiene la muerte en la sociedad, que hay algunas comunidades aquí en Argentina que desde la primaria empezamos a educar a los niños para que vayan los notarios y platiquen un poquito de los testamentos. Esto hablo en Argentina porque no es el comentario que me están haciendo. ¿Tú crees que también podríamos hacerlo aquí en México, que desde la primaria se llegara a comentar con los niños de la gran experiencia que es aprender a disponer de los bienes y sobre todo que es un pensamiento cívico? Sin duda alguna, Alejandro, la verdad es que la falta de cultura y de atención de estas cosas es la que permite los conflictos. Y si los prevemos, los resolvemos. Creo que el educar, y sobre todo a la niñez, pues nos garantiza un mejor futuro, ¿no? Yo doy clases en la Universidad de Guadalajara y en la Autónoma de Nuevo León, y resulta ser que invariablemente siempre toco este tipo de temas, hasta con los abogados, porque ni siquiera a veces los abogados dominan. Hoy, el día de hoy, fue un abogado a mi notaría y le tuve que explicar que ya no ocupa ir a un juzgado de lo familiar y que puede tramitar las sucesiones en las notarías en cuestión de ahorro, tiempo y esfuerzo. Lo único que tiene que hacer es un contrato de servicios profesionales con sus clientes para que le resuelva el problema, y que el abogado, en lugar de cobrar dentro de 2 años sus servicios profesionales como abogado, pues resulta que los va a cobrar en 3 meses. Excelente. Rodolfo, otra de las cosas que me están pidiendo justamente aquí en tu carácter como universidad y como escuela, nos están diciendo, oye, ¿es posible que invitemos al maestro a que nos venga a dar una charla a la preparatoria? ¿Es factible que empiecen a hacer este servicio los notarios? Creo que es indispensable, creo que es necesario, y que habrá muchos temas que poder platicar con la juventud, tan solo, y no te digo prepa, hasta las propias facultades de Derecho. Creo que es indispensable la cultura y la atención de las nuevas reformas legales que ni siquiera los abogados conocen. Excelente. También me están pidiendo que si les puedes dar tus redes sociales para que te empieces a seguir, y sobre todo si tienen alguna petición, te la hagan por escrito. Con mucho gusto te comparto mi correo electrónico, es dr.rochavez@gmail.com o el rodolfo.chavez@academicos.udg.mx. Perfecto. Estos son los que uso. Excelente. Estoy a sus órdenes. Excelente, Rodolfo. Me están comentando también que si tienes trabajos escritos en donde puedan también disfrutar de ti en la lectura. Bueno, sin duda colaboré y he colaborado con muchos libros a través de la Asociación Nacional de Facultades de Derecho, de la Asociación de Facultades de Derecho de América Latina, y especialmente con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahí hicimos hace un par de años un manual
de mediación civil, penal, familiar, y que es hoy en día se ha venido utilizando como texto en las distintas universidades sobre de mediación, en los institutos de mediación. Perfecto. Fíjate que hay muchas preguntas, algunas de ellas son repetidas, pero lo que están diciendo es, oye, qué gran persona es y sobre todo, qué disposición tiene para atendernos. Pensamos que nos iba a aburrir, lo íbamos a aburrir a los 10 minutos, pero sigue aquí con nosotros. Pues bueno, ¿qué te puedo decir? La gente está agradecida y sobre todo algo que me están haciendo mucho hincapié es que me dicen, hay veces que nos da pena o jamás conocemos al notario. Hoy estamos enfrente de Rodolfo y lo estamos viendo tan accesible que de alguna manera desmitifica esa situación personal que tienen. Hoy en día ha cambiado esto, hoy en día sin duda que estaremos atentos a las necesidades de la sociedad, los sistemas, las leyes están cambiando y hoy tenemos un rol muy importante para auxiliar a la justicia, para lograr la paz social, porque, repito, notaría abierta, juzgado cerrado, y bueno, pues es ayudar a nuestros conciudadanos a que resuelvan sus problemas sin llegar al litigio especialmente, porque lo que ocupa el litigio pues, se va a juzgar. Excelente. Oye, Rodolfo, me están haciendo el último comentario. ¿Te ha tocado ya que de tu notaría haya salido un notario? No, todavía no. Yo apenas soy joven y lleno de vida, tengo 26 años de notario público, pero pues espero que pronto se logre. Están 3 abogados con maestría, porque en Jalisco, además de la licenciatura, se ocupa un grado de maestro en Derecho Notarial o similar, y en eso están capacitándose y esperando la probabilidad de una oportunidad en el futuro. Perfecto. Ya para irnos, yo te pediría un último favor y la última pregunta me la reservo tantito. Por favor, invita a la gente a que haga testamentos, invita a la gente a que se preocupe por su patrimonio, por sus órganos y que disponga en vida de ellos. Miren, la verdad es que el testamento es indispensable, es necesario hoy tenerlo todo. Es el instrumento con el cual vamos a preservar la unidad familiar, vamos a conservar a nuestra familia unida, porque conocerán de viva voz, por escrito y ante notario público, la voluntad y la capacidad de que se haga con nuestros bienes. Y así no habrá un vival o no habrá alguien que abuse. Y aún a veces con testamento hay gentes que abusan. He logrado conciliar gentes que tenían 10 años litigando y en donde la sucesión era una casa, pero entre 12 o 14 gentes, y el vivo era el albacea que no procuraba el avance de los juicios, del procedimiento de la sucesión, cuando desde el testamento había 2 personas con mayoría de la propiedad, de la herencia, y ellas podían disponer del fin que se le dedicaba a esos bienes. Y bueno, dando el derecho al tanto a los herederos, y finalmente logré el convencimiento de todos de vender la propiedad y tuve la capacidad de repartir recursos para todos, cuando 2 eran dueños mayoritarios. Pero también los abogados nos prestamos a veces por falta de ética o de recursos o de conocimiento a este tipo de situaciones. Excelente, Rodolfo. Yo lo último que te pediría es que nos dijeras en tus propias palabras, ¿quién eres? Bueno, pues soy un mexicano interesado en servir a los que conviven conmigo. Tengo 32 años de académico en las universidades y bueno, me gusta la docencia, me gusta este servicio que hoy en día realizo con gran gusto, porque me permite servir a mis semejantes e ayudarles a resolver sus problemas. Excelente, Rodolfo. Te agradezco muchísimo. Para nosotros es un honor tenerte aquí. Igualmente, Alejandro, agradezco mucho y estaré siempre a tus órdenes y agradecido con tu programa. Muchas gracias. Y a todo el auditorio. Gracias a ustedes. Gracias. Y sobre todo gracias a ustedes que nos han seguido. Hemos tenido la oportunidad de platicar con un amigo que también es notario y nos ha aclarado muchísimas dudas. Muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima. Gracias.